Hola compañeros, buenos días. Eh, Luego de finalizado el periodo de parciales, pues toca continuar con el curso normal de las clases, las cuales hasta el momento seguirán siendo clases virtuales. Continuando con el contenido programático, hoy vamos a hablar de un factor de competencia que cumple un papel muy importante en materia procesal laboral y que constituye una regla general de competencia en materia procesal laboral, y es el factor de competencia territorial. Específicamente estaremos remitiéndonos al artículo 5 del Código de Procedimiento Laboral, que establece, como lo dije al principio, una cláusula general de competencia desde el punto de vista del factor territorial. Dice el artículo 5 que la competencia de los jueces laborales se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio o el domicilio del demandado. ¿Qué significa eso? Que las demandas laborales se pueden presentar o ante el juez laboral del último lugar donde se haya prestado el servicio o ante el juez laboral del domicilio de la parte demandada, a elección del actor. Es decir, no puedo sino presentar la demanda laboral para efectos de competencia en alguno de estos dos sitios. Si yo presento la demanda laboral en un lugar distinto a esto que les acabo de mencionar, esto es, en un lugar distinto al domicilio del demandado o en un lugar distinto al último lugar donde se haya prestado el servicio, pues muy seguramente el juez que aboque el conocimiento va a rechazar la demanda por falta de competencia territorial, aduciendo no ser él ni el juez laboral del último lugar donde se prestó el servicio o ni el juez laboral del domicilio del demandado. Entonces, con un ejemplo creo que entenderíamos mejor. Imaginémonos que una empresa cuyo domicilio es Sincelejo contrata a un trabajador para que preste sus servicios en Corozal, y esa persona radica o vive en Barranquilla, ¿ok? Entonces, una empresa cuyo domicilio principal es la ciudad de Sincelejo contrata los servicios de una persona para que los preste en Corozal. El domicilio del trabajador, su domicilio principal, es la ciudad de Barranquilla. Frente a cualquier controversia que se desprenda de ese contrato laboral, la demanda, ese trabajador tendría que presentarla o en Sincelejo, por ser el domicilio de la parte demandada, por ser el domicilio de la empresa, o en Corozal, por ser el sitio el último lugar donde le prestó el servicio a la empresa, a elección de él. A esa elección ya queda el arbitrio del demandante. Eso dependerá de muchos aspectos, desde el punto de vista de la distancia, desde el punto de vista de la economía. Ya él decidirá si presenta la demanda en Sincelejo por ser el domicilio de la empresa o en Corozal por ser el último lugar donde le prestó el servicio a esa empresa. Pero más allá del sitio que él escoja, no puede salirse de estos dos lugares, porque así lo señala el artículo 5 del Código de Procedimiento General. Entonces se demanda o ante el juez del lugar donde se prestó el servicio o ante el juez del domicilio del demandado. Esta norma fue en principio, intentó ser modificada por la ley 1395 del 2010, en el sentido de que ya la demanda no se presentara en el domicilio del demandado, sino en el domicilio del demandante. Es decir, pretendía esta ley 1395 del 2010 que la demanda laboral, o la reforma que pretendió introducir, era que la demanda, en vez de presentarla, además de presentarla en el lugar donde se prestó el servicio, era también presentarla ya no en el domicilio del demandado, sino en el domicilio del demandante. Por decir un ejemplo, durante el término que estuvo vigente esta reforma, porque luego fue declarada inexequible por la Corte, la demanda, entonces ya el trabajador, por ejemplo, podía presentarla o en el último lugar donde le prestó el servicio a la empresa o en el domicilio del trabajador. Esa era la reforma. Es decir, ya no era ante el domicilio, por ejemplo, del empleador, sino del trabajador. Pero esa norma, como ustedes saben, esa reforma que pretendió introducir la ley 1395 del 2010 a través de su artículo 5,
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-470 del 2011. Luego entonces, al ser declarada la inexequibilidad de esa reforma que pretendió introducir la Ley 1395 del 2010 al artículo 5 del Código Procesal Laboral, volvemos al texto original, es decir, hoy en día, hoy, sigue la misma competencia, es decir, la demanda laboral deberá presentarse o ante el juez del último lugar donde se le prestó el servicio al demandado o en el domicilio del demandado. ¿Okay? Esa es la regla general de competencia. Ahora bien, esa regla general de competencia territorial señalada en el artículo 5 del Código de Procedimiento Laboral sufre ciertas modificaciones a partir del tipo de persona que se demanda. Me refiero, ya cuando quien es demandado tiene cierta condición especial, como por ejemplo cuando el demandado eventualmente sea la nación o un departamento o un municipio o un establecimiento público, esa regla general de competencia conforme al criterio territorial tiende a sufrir cierta modificación. Entonces pasamos a estudiar uno a uno esas circunstancias especiales que conforme al factor territorial de competencia modifica en cierta medida la regla general establecida en el artículo 5 del CPL. En principio, por ejemplo, el artículo 7, si ustedes pueden leerlo, pueden complementar la lectura. El artículo 7 habla de quién es el juez competente para conocer de los procesos laborales en contra de la nación, es decir, en contra de lo que sería, por ejemplo, la Presidencia de la República, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias. Es decir, cuando la demanda ordinaria laboral se dirija en contra de alguna de estas entidades que hacen parte de la nación, el juez competente, de conformidad al artículo 7 y atendiendo ese factor territorial, es, según la norma, el juez del último lugar donde se le haya prestado el servicio a esa entidad de la nación o el juez del domicilio del demandante. Aquí el cambio que se da con relación a la regla general de competencia señalada en el artículo 5 es que ya cuando el demandado es la nación, lo que cambia es el domicilio del demandado. Es decir, ya si usted va a demandar a la nación, usted puede presentar la demanda o en el último lugar donde le prestó el servicio a la nación o en el juez del domicilio de la parte demandante. Ahí sí ya puede, por ejemplo, el trabajador oficial que demanda a un municipio o a la nación, puede presentar la demanda. Por ejemplo, imaginémonos que es una demanda contra un ministerio. Entonces ahí sí, conforme al artículo 7, ese trabajador oficial que laboró para un ministerio o para un departamento administrativo, la demanda puede presentarla conforme al artículo 7, podría presentarla ante el juez del último lugar donde le prestó el servicio a la nación o en el domicilio del trabajador oficial. Por ejemplo, imaginemos que el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, por ejemplo, contrata a un trabajador oficial para que preste los servicios del Ministerio de Salud en la ciudad de Barranquilla, ¿cierto? Entonces, ese trabajador oficial podría presentar la demanda en contra del Ministerio de Salud en el último lugar donde le prestó el servicio, que sería Barranquilla, o también en el domicilio propio del trabajador. Imaginémonos que ese trabajador oficial que fue contratado por el Ministerio de Salud para prestar los servicios en Barranquilla vive en Sincelejo. Entonces, conforme al artículo 7, ese ex trabajador oficial podría demandar al Ministerio de Salud o en la ciudad de Barranquilla por ser el último lugar donde le prestó el servicio, o en la ciudad de Sincelejo por ser el domicilio del demandante, en este caso del trabajador. Entonces, el cambio con respecto a la regla general establecida en el artículo 5 es en
el domicilio del demandante. Es decir, mientras que la regla general dice que se tiene que demandar es en el domicilio del demandado, además de, o en el domicilio del, o en el lugar donde se prestó el servicio, cuando la demanda va dirigida contra un ministerio, se mantiene la competencia del lugar donde se prestó el servicio, pero cambia ya es la competencia del domicilio. Es decir, ya ese trabajador puede presentar la demanda en su propio domicilio, no en el domicilio del demandado. Obviamente eso tiene razón de ser, toda vez que lo que buscó la norma aquí fue hacerle más fácil el acceso al aparato jurisdiccional a aquellas personas que prestan servicios a entidades del orden nacional. Porque donde la norma no estableciera este cambio y mantuviera la regla general de competencia y el artículo 5, entonces ¿cómo quedaría ese trabajador oficial? Es decir, tendría que demandar entonces al Ministerio de Salud o en Barranquilla, que fue el último lugar donde le prestó el servicio, o en Bogotá, que es el domicilio del ministerio. No, tendría que viajar de Sincelejo a Barranquilla o de Sincelejo a Bogotá. O vamos más allá, generalmente los ministerios en la práctica contratan a las personas o a los trabajadores oficiales para que laboren en el propio domicilio del ministerio, que suele ser la ciudad de Bogotá. Te imaginémonos el caso de esa persona que viviendo en Sincelejo y haya trabajado para un ministerio, ¿cierto? Y si le aplicara en la regla general de competencia el artículo 5, entonces tendría que demandar en Bogotá necesariamente, porque Bogotá fue el domicilio de la parte demandada, en este caso el ministerio, y a la vez el lugar donde prestó el servicio. Entonces tendría esa persona trasladarse desde Sincelejo a la ciudad de Bogotá, lo cual implicaría en no muy pocas ocasiones un desgaste tanto económico como personal y familiar. Entonces, esa pequeña modificación que se hace en el artículo 7 en el sentido de que ya no se demanda es ante el domicilio del demandado, sino ante el domicilio del demandante, se hizo pensando en el trabajador que labora para la nación, que son entidades que tienen competencia en todo el orden, en todo el territorio nacional, y que generalmente su domicilio y sitio donde se les presta el servicio es la ciudad de Bogotá. Entonces, para concluir, en tratándose de demandas contra la nación, la demanda laboral se tiene que presentar o en el domicilio, en el lugar donde se le prestó, o último lugar donde se le prestó el servicio a esa entidad nacional, o en el domicilio del demandante, en este caso del trabajador oficial.